Buenas tardes, compañeros, compañeras, maestros y maestras presentes. Mi nombre es Jonathan Ricardo y el día de hoy les vengo a hablar acerca de la organización económica, política y social en El Salvador de 1900 a 1931. Bueno, para iniciar tenemos que movernos a años remotos por el siglo XIX, que como primer tema tenemos la producción añilería, que cuenta desde 1880 a 1840. Bueno, para empezar, ¿qué es el añil? El añil es una planta llamada o conocida también como jiquilete, que crece en zonas húmedas y también en zonas de Centroamérica, como por ejemplo en Guatemala, Honduras y el mismo Salvador. Bueno, esta planta se produce llegan las personas agricultoras y agrícolas, cosechan lo que es esta planta, luego la van a moler y luego la ponen a secar y de ahí sacan el añil, que es un polvito que lo ocupan para teñir. Bueno, ¿por qué se dice que era tan importante el añil? Porque entre estos años el añil, este añil era una producción hacia Salvador y era un método de exportación y de ingresos económicos en el país. El añil se veía tan devaluado en El Salvador en estos tiempos, pero debido a una guerra que surgió en Estados Unidos, debido a la guerra de Estados Unidos, pues el añil se vio afectado económicamente, impidiendo las exportaciones de este hacia otros países. Bueno, debido a esto, El Salvador sufrió una gran pérdida económica y baja de recursos económicas, entonces no tuvo otro medio que buscar otro método de ingreso, que prácticamente el añil lo vino a suplantar lo que ahora se le conoce como el café. Bueno, como les decía, el añil fue suplantado por el café. Bueno, debido a la falta de recursos económicos en El Salvador, el café pues, se hizo prácticamente el medio de ingreso en El Salvador. Esto implicó cambios enormes en la clase dominante del añil. ¿Qué significa esto? Que prácticamente el añil pasó a ser un producto muy devaluado y lo que lo vino a cambiar fue el café. Entonces ahora prácticamente las personas, digamos así, agricultoras que cultivaban el café, prácticamente vinieron a dar un gran aumento y una gran importancia económica en el país, porque el café se hizo prácticamente oro en El Salvador. Bueno, y muchas personas se dedicaban al añil y reemplazaron su puesto del café y así multiplicaban las ganancias. O sea que prácticamente el café vino a multiplicar las ganancias de lo que se ganaba con el añil. Debido a esto surgió la oligarquía en los terratenientes, prácticamente los cafetaleros, y así tuvieron el poder económico total del país. ¿Qué significa esto? Que los cafetaleros se les miraba como la prioridad en El Salvador. Y debido a esto, los cafetaleros se les vieron prácticamente como una hegemonía en el país, dando a tal grado de que ya el café se entraba a una etapa llamada el Estado-Nación Cafetalero. La hegemonía de los cafetaleros resultó finalmente una constitución y consolidización de un Estado de Nación Cafetalero. Estos terratenientes explotaban la fuerza de trabajo de las mayorías de las desposeídas. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente las instituciones que no poseían este medio de exportación, que era el café, prácticamente el café, las personas que exportaban el café venían a aprovecharse de estas empresas, de estas personas, dando esta forma de hegemonía. A partir del año 1870, debido a la pérdida del añil, el café fue un gran impulso económico que generó un proceso de restauración. El Estado también constituyó leyes a cafetaleros, como la ley del jornalero, que establecía la obligación del trabajo. Prácticamente el café había llegado a un punto de sobreexplotación en los cafetaleros, en los agricultores, dando así esto a que diera una insurrección indígena campesina en 1932.
Bueno, entramos en la insurrección indígena campesina. Debido a que el café, como les repito, se había llevado a un grado de sobreexplotación, entonces pues las personas no se les pagaba bien y no se les veía de una buena manera, incluso se les violaba sus derechos, y esto dio a una insurrección indígena campesina. ¿Qué quiere decir? Esto lo que ocasionó fue que los campesinos indígenas pues vinieran a declararse en sí contra el gobierno, dando así que estos vinieran a atacar puestos militares y cuarteles militares. Bueno, y la Guardia Nacional, por ejemplo, de Ahuachapán, Santa Ana y San Salvador, marcharon hacia los pueblos tomados y los derrotaron. O sea que esto dio por causa más de 25,000 muertes y pues tuvo un periodo prácticamente de una semana. Prácticamente 25,000 muertos. El gobierno asesinaba a todo aquel que tuviera prácticamente un machete o que tuviera un aspecto indígena o que pareciera simplemente campesino, así sin pensarlo. Y bueno, este se considera uno de los levantamientos más importantes de insurrección en América Central. Bueno, debido a la caída de Arturo Araujo en 1931 por no poder sobrellevar el país, vino a suplantarlo lo que se le conoce como Maximiliano Hernández Martínez, de 1932. Bueno, esta persona fue un político militar que estudió en Guatemala y vino a El Salvador. La Fuerza Armada en Martínez no era una consolidación y era profesional, sino que esta era una fuerza compuesta por 3 ramas: el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Nacional. El militarismo en esta directura era muy grande desde Hernández Martínez. Este fue un decreto que fue la ley monatoria, y otro decreto que fue la ley de presencia agraria. La ley de monatoria consistía en que las personas que cultivaban el café tenían un derecho del banco acerca de que éste les podría prestar dinero, y con respecto al decreto de la presencia agraria era de que ellos no pagaban impuestos durante 7 años.